Sublime gracia del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Bueno, de hecho este es un texto que no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Como algunos hermanos se lo saben de memoria o deben saberlo de memoria. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te quiero pedir en esta mañana primeramente perdón por cualquier ofensa que yo haya ejecutado en contra tuya, Señor. Y de esta manera también interceder por la vida de mis hermanos, por cualquier pecado que ellos hayan cometido. Tú conoces nuestras vidas, conoces aún lo que no percibimos. Muéstranos, bendito Dios, nuestro pecado, para poder, Señor, vivir en santidad delante de ti. Y que el mensaje de esta mañana, Señor, nos lleve cada día a pararnos, a fundamentarnos, a cimentarnos en la doctrina correcta, Dios. Y de esta manera, esa doctrina impacte nuestras vidas y sea transformada nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento, nuestra práctica cristiana, Señor. Bendice a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, yo pensé que íbamos a hablar de Primera de Juan. No, pero Primera de Juan lo terminamos la semana pasada, ¿cierto? Pero no hemos terminado el Primera de Juan porque yo me encariñé con la carta de Juan. Entonces vamos a seguir en Primera de Juan. Algunos decían, hermano, el capítulo 4. No, nuestra hermana envió ese texto como un ejemplo, ¿cierto? Pero en realidad vamos a estar hoy navegando a lo largo de la primera carta de Juan. Decíamos que el tema de la primera carta de Juan es, en una sola frase, dar seguridad de salvación a la iglesia, ¿sí? En una sola frase. Y ese tema encierra el hecho de mostrarnos si realmente somos creyentes o no somos creyentes, para entresacar lo impuro de lo puro, evidenciar quienes no son creyentes, poner en evidencia a los falsos cristianos y a los falsos profetas, y a los verdaderos creyentes darles paz, confianza y seguridad respecto a su profesión de fe. Juan nos da un termómetro, una vara de medir, para que, comparándonos con ella, podamos decir, yo soy creyente. No soy perfecto, pero soy creyente. Dios es tan bueno que no solamente nos dice, cree en Jesucristo y sé salvo, santifícate. No, es tan bueno que nos dice, ahí tienes un espejo, para que te estés mirando en el espejo de mi palabra y evalúes tu andar cristiano. Por eso leímos la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6. Porque ya habiendo visto la carta, habiéndola terminado, ya es hora de ¿qué? De examinarnos, de evaluarnos. Bueno, esto deberíamos haberlo hecho en el transcurso de la carta, ¿no? Habernos evaluado. Bueno, sí, no, chulito, X. Pero hoy vamos a hacer la evaluación. Así como cuando uno va a sacar la licencia de conducir por primera vez. El deber ser, ¿no? Porque en la realidad, en el 95% no, por lo menos aquí, no ocurre. Pero el deber ser es que uno haga un curso de conducción, ¿cierto?
y uno vaya a hacer curso, bueno, paga una cifra porque el curso tiene un precio. Uno hace el curso de conducción y le dan una cantidad de horas de teoría y le aprenden las señales de tránsito, algunas leyes, algunos tips, ¿cierto? Incluso hay cursos donde le imparten a la persona una introducción a la mecánica básica, ¿no? Para que si se queda varado, pues se desvare. Y después de las horas teóricas que viene la hora práctica, entonces la persona lleva su vehículo y empieza a practicar, o allá en la escuela de enseñanza tienen vehículos para eso, entonces la persona empieza a practicar lo que ya aprendió en el aula. Y después de que ha practicado con su instructor ahí al lado, ustedes ven esos carros que dicen enseñanza, son carritos blancos con letras verdes, ya uno sabe que se armó el trancón, porque si uno se quedó atrás, el carro anda despacio porque la persona hasta ahora está aprendiendo. Pero ya cuando termina el curso, ahora viene una ¿qué? Evaluación. Y si la persona aprueba el curso, obtiene su licencia de conducción. Ahora puede andar tranquilamente. Pero eso no lo exime de un accidente, ni lo exime de cometer una infracción, porque la licencia no quiere decir que sea el conductor perfecto, pero sí lo valida, lo autoriza a conducir un automotor de 2 ruedas o de 4 ruedas, dependiendo de la categoría de la licencia. Juan en su carta nos ha presentado la doctrina del verdadero creyente. Algunos aspectos doctrinales, no todos, porque ni siquiera la confesión de fe tiene todas las doctrinas de la palabra allí. Pero nos ha presentado algunas doctrinas de las más importantes de la Escritura para que nosotros nos evaluemos a la luz de esas doctrinas. O sea, lo que nosotros vemos en la primera carta de Juan son 3 temas importantes, entre otros. O sea, hay varios temas. Están los falsos profetas, está la seguridad de vida eterna, pero si podemos escoger 3 temas que recorren la carta de principio a fin, son la doctrina correcta, la obediencia a los mandamientos de Dios y el amor a nuestro hermano. Por eso la carta de Juan dicen es la carta del amor. Juan nos habla de que para el creyente es importante tener la doctrina correcta, o sea, ser ortodoxo, pero no ser ortodoxo sobre cualquier cosa. Tener una ortodoxia correcta, guardar los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, entre ellos sobresale el mandamiento del amor. Entonces vemos que esos 3 temas sobresalen en la carta de Juan. ¿Por qué es importante tener una ortodoxia correcta? Porque si yo aprendo mal, voy a aplicar mal. Si yo no sé si el instructor no me indicó cómo parquear el carro, cuando yo salga a la calle voy a parquear mal el carro. Cuando me vayan a hacer la evaluación voy a parquear mal el carro. Entonces Juan nos dice aquí, ¿cómo es la vida de un creyente? ¿Cuál es el fundamento de la vida de un creyente? ¿Cómo debe vivir el creyente su vida? Y nos dice que el verdadero creyente debe amar a su hermano, debe amar a la iglesia de Dios. Entonces hoy vamos a tratar solamente el primero de estos 3 temas, de una forma un poco sistemática. La doctrina correcta. La doctrina correcta. Entonces el título de la predicación de hoy es ¿somos o no somos? 2 puntos, la doctrina correcta. Y dentro de la doctrina correcta, vamos a hablar de algunos temas, no todos los temas por causa del tiempo, tendríamos que volver a estudiar toda la carta de Juan. La doctrina de Dios, en primer lugar,
la doctrina de Jesús o de Cristo, en segundo lugar, y en tercer lugar, la doctrina del hombre. 3 temas que vemos en la carta de Juan, temas doctrinales. Número 1, la teología, doctrina de Dios. Número 2, cristología, doctrina de Cristo. Número 3, la antropología, la doctrina del hombre. Entonces vamos por el primer punto. La doctrina de Dios. Juan comienza su carta hablándonos de algo a lo que él llama la verdad. Y utiliza palabras como luz para darnos a entender que esa verdad ilumina al ser humano y que esa verdad es pura. O sea, si la verdad está contaminada, ya no es verdad, ¿sí? Entonces vamos a nuestra carta, primera carta de Juan, capítulo 1. Juan nos dice allí en el capítulo 1 que él nos habla de lo que él vio, no de lo que le contaron. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Él fue testigo presencial de la llegada del Hijo de Dios a este mundo. Y él nos dice que eso fue anunciado desde el principio. Ese es el fundamento de la fe, Cristo encarnado. El problema es que nosotros todos decimos que creemos en Cristo y que creemos en Dios. ¿Tú crees en Cristo? Sí, amén, yo creo en Cristo. ¿Crees en Dios? Amén, yo creo en Dios. Pero ¿crees en Cristo y crees en Dios conforme a lo que enseña la Escritura o conforme a lo que has oído, lo que te han contado o lo que dicen las canciones cristianas de nuestros días? Hay muchos creyentes cuya teología se deriva de las letras de las canciones. No, nuestra teología debe derivarse de lo que Dios ha hablado en la Escritura. Debemos creer en Dios conforme a lo que enseña Él en su palabra. Él nos está diciendo básicamente: te voy a hablar de mí, ahí está el libro. Léelo. ¿Quieres conocerme? Ahí está el libro. Entonces no es como yo quiero ni como yo pienso, porque dentro del cristianismo de nuestros días hay una frase muy célebre: a mí me parece, yo creo, yo pienso. Y no es ni como a ti te parezca, ni como tú creas, ni como tú piensas. Es como Dios dice en la Biblia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque cuando yo hago las cosas como a mí me parece, ese es el comienzo de un error doctrinal o de una herejía. Bueno, para mí es muy difícil comprender que Dios sea trino. Entonces yo creo que no es trino. Yo creo que los cristianos creen en 3 dioses. Herejía. Porque el hecho de que yo no pueda entender algo de la Biblia no señala a la Biblia como un error. Expone mi incapacidad para comprender, mi debilidad. Yo no puedo entender cómo eso de que Dios es eterno. Para mí todo tiene que tener un comienzo y un fin. Entonces Dios no es eterno. ¿Sí o no? No. Lo que quiere decir es que mi cerebro de hormiga no alcanza a comprender la grandeza de Dios. El problema está en mí. Entonces yo no debo acomodar la Biblia a mi escaso intelecto. No, yo debo conformar mi mente a las palabras de Dios. Yo soy el que debo acomodarme a lo que la Biblia enseña. Lo que creemos es importante. ¿Por qué razón? Porque eso establece nuestra doctrina. O sea, el conjunto de cosas en las que yo digo creer es mi doctrina, es mi fe. Por eso tenemos una confesión de fe. Hay iglesias que no son confesionales.
Entonces el uno cree en la elección incondicional, el otro no cree, el uno es de corte arminiano, el otro es de corte calvinista, el uno cree en que los dones ya cesaron, el otro cree que no, que los dones están vigentes y todos debajo del mismo techo viven felices. No, hay una división dentro de la iglesia. Es importante que en la iglesia todos piensen una misma cosa. Establezcamos qué es lo que creemos, cuál es nuestra doctrina. Eso es importante. Y lo que yo creo va a impactar mi vida y mi forma de comportarme. Mi manera de comportarme. En la clase de premembresía estamos estudiando la teología del pacto y alguien dice, bueno, ¿y eso para qué? Tanta teología. No, la teología del pacto es un distintivo de ser reformado. Porque cuando yo entiendo que Dios establece un pacto unilateral con el hombre, que Dios no le pregunta al hombre si quiere ser salvo, que Dios no le pregunta al hombre si quiere ser creado, sencillamente Dios lo crea y le impone su voluntad al hombre, porque la voluntad de Dios es impuesta. ¿O ustedes creen que Dios le preguntó a Adán si quería estar en el paraíso, o quería estar en África, o quería estar en Australia, o quería estar en Europa, o quería estar en Norteamérica? No, Dios lo puso allí. Dios no le preguntó a Adán si le gustaba el clima del huerto del Edén, lo puso allí. Dios no le preguntó a Adán si quería ponerle nombres a los animales, le dijo, te vas a poner a trabajar. Y entonces vemos que lo que Dios hace es su voluntad, que Él es soberano y que es un Dios de gracia, porque ni siquiera Adán merecía ser creado ni la raza humana, sino que Él nos creó porque Él quiso. Adán no le dio a Dios dinero, bueno, Señor, créame, tienes que crearme y crearme una esposa porque qué pereza estar solo. No, Dios lo creó. Es una condescendencia que Dios tiene, una gracia, una misericordia al habernos traído a este mundo, al haber creado el universo. De manera que Dios no le debe nada a nadie. Lo que creemos va a condicionar nuestra visión de la Biblia y nuestra visión de la vida. Entonces, por otro lado, hay otras personas que piensan que no, que Dios es una persona necesitada de afecto y escogió a un pueblo llamado Israel, y Israel es la niña de sus ojos y Israel se va a ir al cielo, así no creen en Jesucristo, porque Dios les debe algo por ser de la raza, por ser semitas. No, tú eres Israel, yo te voy a salvar, así tú no creas en mí, así tú rechaces a mi Hijo Jesucristo, porque yo te debo mucho. Dispensacionalismo, ¿sí ven? Nuestra perspectiva condiciona lo que vamos a creer de la palabra de Dios. Por eso es tan importante tener fundamentos doctrinales, porque ellos van a gobernar mi vida, van a gobernar la manera en la que yo estudio la Escritura, van a gobernar la manera en la que yo trato a mi esposa, van a gobernar la manera en la que yo me relaciono con Dios. Cuando yo entiendo que la salvación de Dios es por pura misericordia, Él se lleva toda la gloria. Pero cuando yo entiendo que la salvación es un puente que Dios construye hasta la mitad y yo construyo la otra mitad, pues entonces eso me da ciertos privilegios delante de Dios y Dios tiene ciertos deberes conmigo, yo tengo ciertos derechos para exigirle a Dios. Y tengo mérito, ¿sí o no? Puse mi granito de arena. Yo creí, yo me porté bien. Y Dios dice, no, tus obras son trapos de inmundicia. Y tú estabas muerto cuando yo te salvé. Yo no te debo nada. Yo salvo a quien yo quiero. Como dice Romanos 9, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y de quien quiere compadecerse, se compadece. Lo que yo creo es importante. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios quién es Dios? O cómo el creyente debería entender la persona de Dios. Entonces, aquí en nuestro primer capítulo, primera de Juan capítulo 1, versículo 5, Juan nos dice algo sobre Dios.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y lo leemos y, oiga, sí, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero un buen lector diría, Juan, estás desperdiciando tinta, porque ya con solo Dios es luz, ya deberíamos tener claro quién es Dios. Pero Juan utiliza su riqueza literaria para decirnos Dios es luz, y de forma negativa, por si alguien no lo entiende, en Él no hay tinieblas. Nos dice la misma verdad de 2 veces, y esto sucede a lo largo de toda la carta. Dios es luz. Bueno, pues que donde no hay luz no hay oscuridad, ¿sí o no? Y donde hay oscuridad es porque no hay luz. Pero Juan dice, Dios es luz. Por si no te queda claro, no hay ningunas tinieblas en Él. Y esto habla de la santidad de Dios. Dios es santo. Juan nos dice que Dios es santo, que no hay otro como Él, que Él es puro, perfecto. La suma de todas las excelencias morales. Él es santo. Él no es como tú, ni es como yo. Nosotros no somos como Dios. De manera que no podemos hacernos una imagen humana de Dios, ni tratarlo a Él como tratamos a una persona común y corriente. El ser santo lo hace a Él digno. Por eso nosotros cuando nos reunimos hacemos el culto de forma solemne, porque no estamos delante del presidente de la República, estamos en la presencia de Dios. No se hacen cosas estrambóticas para entretener a la gente, no. El culto es a Dios, un Dios santo. Y por eso el creyente, como sabe que el domingo es el día del culto, se prepara el día anterior para no venir a cabecear en el culto, a no ser que esté enfermo. No, hermanos, que me trasnoché viendo Netflix. Pero es que Dios es santo. Él merece una oración con todo nuestro ser. Él no merece que te duermas en el culto. Él es Dios. Si vamos entendiendo la perspectiva que Juan nos da acerca de Dios, no tiene relación con el pecado, porque Él es santo. De manera que eso de que no, pues Dios me comprende. No, Dios no te comprende. Eres tú el que debe entender a Dios. No rebajes a Dios a tu nivel, como si fuera tu socio. Porque uno con los amigos, con los compinches, uno se sienta a tomarse una gaseosa, un café, a comerse una hamburguesa y hablamos cosas importantes, hablábamos bobadas, jugamos. Pero es que Dios no es mi amigo ni es mi compinche. Él es otro. Él es santo. Y cuando los discípulos vieron que Jesús detuvo la tempestad, dice la palabra de Dios que temieron en gran manera. Y dijeron, ¿quién es este? Todos los seres humanos caben en una categoría, ¿no? Gordos, flaquitos, altos, bajitos, blancos, negros. Eso es racismo. Así se dice. Aquí no hay corrección política. Mestizos como nosotros, porque yo no soy blanco, soy mestizo. Soy la mezcla de un español con una indígena o viceversa. Soy mestizo. Ricos, pobres, todos cabemos en una categoría. Pero cuando los discípulos ven a Jesús hacer esa obra, temieron en gran manera y dicen, ¿y este quién es? ¿Quién es este? ¿De dónde lo encasillamos? ¿Cómo lo clasificamos a este hombre que hasta la naturaleza le obedece? Y por ahí hay algunos que dándole órdenes a la lluvia, dándole órdenes al mar. Y, es que la gente sí es prepotente, megalómana, que se creen con... Empieza a llover, reprendo la lluvia. ¿Quién eres tú?
A veces no son capaces ni de hacer salir agua de la llave y se ponen a darle órdenes a la lluvia, ¿verdad? Cuando se acaba el agua del tanque, a mí me gustaría decir, te ordeno que saques agua, pero no, toca apagar el carro tanque, porque la vida funciona así, con lógica, con sentido común. Y solo Cristo puede hacer esos milagros, y los hizo, porque Él es Dios, no es como tú o como yo. Juan nos dice, Dios es santo. ¿Qué más nos dice Juan acerca de Dios? Que Dios es misericordioso y cercano. Él no está lejos. Pablo dijo, cerca está la palabra de ti. Él es un Dios cercano. Y en el versículo 9, allí en nuestro primer capítulo, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no te dice, párate de cabeza, haz una procesión, trae dinero al altar. Hay unos sinvergüenzas que cobran, para que yo los perdone. O sea, ahora ya la iglesia evangélica parece el catolicismo romano de la Edad Media, con la venta de indulgencias. ¿Sí? Y los pastores son una fotocopia de Juan Tetzel vendiendo indulgencias. ¿Te quieres salvar? Tienes que traer dinero. Trae dinero, dinero primero, milagros después. No. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de gracia. Y acá lo que dice Juan es, si confiesas tu pecado, Él te va a perdonar. ¿Quieres que tu familia sea salva? Diles que confiesen sus pecados delante de Dios. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesita el hombre para ser salvo? Venir ante Dios y confesar su pecado. No necesita nada más. Porque es un Dios de misericordia. ¿O podrá el hombre darle algo a Dios que Él necesite? Porque hay personas que perciben a Dios como un ser necesitado. Bueno, tú me das tus obras y yo te perdono. No, ese no es el negocio. El negocio es, tú eres un miserable pecador y lo que yo debería darte es el infierno. Pero soy un Dios misericordioso. Si vienes delante de mí y te humillas, te voy a perdonar y te voy a dar vida eterna. Decir lo contrario implicaría decir que Dios necesita algo del hombre. Salvación por obras. No, bueno, si yo me porto bien, si yo voy cumplido a la iglesia, si yo doy el diezmo, si hago otras cosas, Dios me tiene que salvar. No, Dios no te tiene que salvar. Te salva por misericordia. Y lo que pide de ti es que te arrepientas y que confieses tus pecados delante de Él. La puerta de la gracia está abierta para todo aquel que quiera venir arrepentido a Jesucristo. ¿Qué otra cosa nos dice Juan? La más sobresaliente, Dios es amor. Y no estoy hablando de la iglesia que hay por ahí, no. Estoy hablando de Dios es amor. La naturaleza misma de Dios. Dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Esa gente que vive toda amargada, que todo el tiempo están refunfuñando, que no quieren ni a la mamá, no han conocido a Dios. Pero aquellos que vienen a la iglesia y no aman a su hermano, no han conocido a Dios. Porque Juan lo dice en el contexto de la iglesia. Primera de Juan 4:16, ahí mismo, en el capítulo 4. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que ama, ama porque tiene a Dios morando en él. Ya no he podido perdonar a mi marido porque me puso los cachos y era un borracho sin vergüenza.
Hermana, pero tienes 20 años en la iglesia cristiana, tienes que perdonarlo, tienes que dejar esa amargura. No, yo no puedo. Bueno, entonces ahora tienes que ir al retiro de liberación, te cuesta 100,000 pesos 3 días y allí te vamos a sacar ese demonio de amargura. No, tienes que hacer de nuevo, mamita, porque solamente aquel que es amado por Dios, en quien el Dios de amor mora, puede amar a otra persona de verdad. Puede perdonar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice la oración modelo. Solo alguien que ha experimentado el perdón puede perdonar de verdad. Solo alguien que ha experimentado el amor de Dios puede amar de verdad. El que no ama a su hermano, el amor del Padre no está morando en él. Amar al hermano es aguantárselo. Hermano Boris, ¿qué es amar a mi hermano? Aguantárselo, eso es amar. Amar no es, bueno, como la hermana Aurora es chévere conmigo, es una dulzura y me invita a su casa y yo llego allá y me atiende bien, yo la amo y siempre huele rico. No. Yo la puedo amar por ella, allá por eso, pero después mi amor es sometido a prueba. Cuando la hermana Aurora se salga de casillas y se pase conmigo, no la vuelvo a tratar. A metros. Como se dice vulgarmente, ábrase del parche. No, es ahí cuando mi amor debe salir a flote. Hermana, te amo a pesar del problema por el que estamos pasando. Amar al hermano es aguantárselo, sabiendo que él es diferente, sabiendo que tal vez en muchas cosas no piense como yo, a pesar de, debo amarlo. Eso es amar. Porque Jesús dijo, lo otro lo hacen los hipócritas, amar al que los ama. No, yo amo al que es diferente de mí y que tal vez me hace daño. Pero es mi hermano en Cristo porque ha nacido de nuevo. Es que no es perfecto, yo tampoco soy perfecto. Habrá muchas cosas de mí que no le gusten a ustedes, pero me tienen que aguantar. Me tienen que aguantar, o si no, no me aman. Y viceversa, yo me los tengo que aguantar a ustedes si el amor del Padre mora en mí. Por eso me aguanto a muchos, no a todos. Hay otros que son muy lindos, pero hay muchos que hay que aguantárselos uno. ¿Por qué? Por amor, por amor. Pero ¿cómo actúa el incrédulo con relación a la doctrina de Dios? Ya vimos cómo lo que Juan nos dice y la perspectiva que el creyente debe tener de Dios. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es amor. Ay, hermano, ahí también habla de que Dios es fiel y justo, sí, pero pues no tenemos tiempo para abarcar todos los atributos que Juan nos presenta en su carta. Entonces, vamos por brevedad, por ser breves, solamente seleccioné esos 3. Pero ¿qué piensa el incrédulo de Dios? Entonces Juan, recuerden que todo esto se desarrolla en el contexto de una herejía que amenazaba a la iglesia en el primer siglo, y lo estoy diciendo hasta el cansancio, porque algún día, si Dios quiere, yo le pregunto, hermano fulano, ¿tú sabes qué es el gnosticismo? Hermano, usted lo repitió tanto que se me quedó. Y la herejía del gnosticismo amenazaba a la iglesia del primer siglo. El gnosticismo no es nuevo. No es nuevo, no es que ahorita, los gnósticos, no. El gnosticismo apareció en el primer siglo como una herejía y fue rechazado por la iglesia. La carta de Juan es una advertencia a la iglesia contra el gnosticismo. Juan lo señala y lo condena. Y estas personas consideraban que Dios era inaccesible, que solo algunos iluminados privilegiados podían acceder a Dios a través de el conocimiento y las experiencias místicas. Solo algunos iluminados elegidos, así como Neo, ¿no? Matrix. Neo era el elegido, los demás, simples seres humanos. Ellos son los elegidos, que pueden llegar a un nivel de iluminación así de estilo Buda. Pero Dios es inaccesible. Pero acabamos de ver, Dios es un Dios misericordioso, que está cerca, dispuesto a perdonar al hombre. Ellos decían, no, el hombre no puede ser salvo por medio de Cristo.
Y para ellos la salvación del pecado no era importante. Para ellos la salvación era salir de este cuerpo corrupto. O sea, ellos consideraban salvación no abandonar el pecado, salir de este cuerpo corrupto, porque ellos eran dualistas, es decir, la materia era corrompida, corrupta, y el espíritu es puro. Ellos decían, yo estoy se parece a la cultura progre, ¿no? Estoy encarcelado en un cuerpo. Sí, pero ellos, la cárcel era un cuerpo corrupto, pero sin embargo se deleitaban en el pecado, los sinvergüenzas. Les gustaba el pecado. No, pues al fin y al cabo el pecado se queda aquí, y mi espíritu está puro como un bebé. Ellos pensaban, tenían ideas erróneas de quién era Dios. Y hoy en día, ¿cómo podemos aterrizar eso? Hoy en día cada persona tiene su visión propia de Dios, su propia teología privada de Dios. Bueno, a mí me parece que Dios, hasta se habla del Dios Madre. Ustedes saben que ya ahora a Dios le cambiaron el género también, pero ahora le cambian el género a todo. A Dios le cambiaron el género, ahora hablan del Dios Madre. Porque pues pobrecitas las mujeres no se van a sentir identificadas con Dios. Qué pesar, hagámosle del Dios Madre, cambiémosle el sexo a Dios. Dios Madre, y todas las mujeres felices. Dios se ha revelado como el Padre. Punto. Al que no le guste, triste. Yo no voy a cambiar a Dios ni lo que Él ha revelado en su palabra. Cada quien baja a Dios de su trono, lo pone a su lado y le dice, ahora tú vas a ser como yo digo. No, yo tengo es que intentar elevarme. Y tan solo, tan siquiera, a través del conocimiento de la Biblia y de la llenura del Espíritu Santo, rasgar un poco de la superficie de lo que Dios es para conocerlo. Soy yo el que tengo que conformarme a Él, no hacerlo a Él igual a mí. Él dice en su palabra, ¿pensabas que de cierto yo sería como tú? O sea, ¿tú piensas que Dios es como tú? Estás equivocado. Tú tienes que venir a la Biblia para conocer al Dios de la Biblia, no el Dios que tú te has hecho en la imaginación. Aquel que rechaza el conocimiento verdadero de Dios constantemente está cuestionando a Dios. ¿No han visto a esas personas que dicen, ay hermano, pero si Dios es amor, ¿por qué hay tanta violencia? Si Dios es amor, ¿por qué hay tantos niños muertos? Si Dios es amor, ¿por qué se perdieron esos pobres niños allá en el monte? Ya los encontraron, ahora se perdió fue el perrito. Si Dios es amor, ¿por qué se perdió el perrito? A mí me parece que Dios no es tan santo, porque entonces, ¿por qué hay tanta maldad? A mí me parece que ese Dios como que no. Y cada quien se hace una imagen distorsionada de Dios y empiezan a caminar sobre ese fundamento que ellos mismos han creado, de tal manera que en última instancia el incrédulo es su propio Dios. Porque nosotros decimos, bueno, yo no hago muñecos, la semana pasada hablamos de eso, no hago muñecos para adorarlos, pero si yo me hago una imagen distorsionada de Dios, yo no estoy haciendo un muñeco, pero estoy haciendo una imagen abstracta de Dios aquí en mi cabeza. Bueno, Dios es un Dios de ira. No, Dios no es ira, no es que la Biblia dice que Dios es amor. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que éramos hijos de ira? La Biblia dice que el que rechaza a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De por qué? Y porque vemos la ira de Dios manifestada a lo largo de la Escritura, sobre pueblos, personas. ¿O es que ustedes creen que cuando la tierra se abrió y se tragó a los hijos de Coré en el Antiguo Testamento fue el diablo el que hizo eso? Cuando Dios le ordenó a los levitas que asesinaran a sus propios hermanos cuando estaban adorando al becerro de oro, ¿ustedes creen que fue el diablo el que lo hizo? Moisés dijo, ¿quién está conmigo? Y se levantaron los levitas. Le dijo, bueno, cada quien agarre su cuchillo y vamos a matar a esta gente. Léanlo. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado.
Y la muestra más grande de cuánto odia a Dios el pecado, asesinó a su propio hijo en la cruz. No, fueron los judíos y fueron los romanos, ¿sí? Isaías 53. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Fue Dios. Utilizó a los hombres, pero fue Dios el que sacrificó a su propio hijo para satisfacer su propia justicia. Y si no hubiera sido así, tú no estarías ahí sentado y yo no estaría aquí sentado. Lo hizo por amor a Él mismo y por amor a nosotros. Pero fue Él el que lo hizo, Él lo entregó. El incrédulo dice, no, Dios es para las que sea, Dios es chévere. Dios me entiende. No, Dios es un Dios que aborrece el pecado. Pero ama al pecador, tampoco. Odia al pecador. Dice el libro de los Salmos, aborreces a todos los que hacen maldad. El impío no estará delante de ti, dice el libro de los Salmos. Pero a mí me enseñaron que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Te enseñaron mal porque esa frase no está en la Biblia. Te doy 100,000 pesos ya. Si me traes la Biblia, me muestras en qué parte dice Dios ama, así la frase, entre comillas, ¿no? A uno no quiere hacer una búsqueda en internet de la frase exacta, la cierra entre comillas. Entre comillas, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Si la encuentras, te doy 100,000 pesos ya. No está. La inventaron como ese de ayúdate que yo te ayudaré. Como dice la Biblia, hermano, ayúdate que... ¿Dónde está eso? Muéstrenme dónde está. No está. Porque nuestra teología se deriva más del hosh hosh, del run run, que de lo que dice la Biblia. No, es que yo por ahí escuché que Jesús se enamoró de María Magdalena. ¿Ah, sí? No está en la Biblia. Entonces no distorsione la imagen de Dios. En segundo lugar, vamos a hablar de la doctrina de Cristo. Ya hablamos de la doctrina de Dios, así por encimita, muy superficial, por cuestiones de tiempo. Ahora vamos a ver cómo Juan nos presenta la doctrina de Cristo y cómo nosotros en consecuencia debemos creer lo que Juan nos dice. ¿Cómo debería el creyente entender a Jesucristo? Bueno, que Jesús es el eterno Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Porque una vez en una iglesia, una hermana que estaba sentada adelante de mí dijo que Jesús no era Dios. Yo le dije, no, Él es Dios. No, pero ¿cómo así? ¿No es que Él es hombre? Y yo le dije, yo me quedé así como condorito, porque pues que uno no espera que una hermana de 20 años en la fe cristiana, que tal vez no es hermana, porque si no cree que Jesús es Dios, ¿cómo puede ser salvo? No, Jesús es un hombre. ¿En serio? Sí, Jesús es un hombre, no es que ¿cómo va a ser el Dios? A mí, yo me dio de todo. Yo le dije, no, hermana, Jesús es el 100% Dios, 100%. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es posible eso? La Biblia lo enseña. Dos naturalezas, una naturaleza divina, la misma naturaleza de Dios, se revistió de la naturaleza humana, de un cuerpo y un alma. Y esas dos naturalezas coexisten en la misma persona. Hermano, no lo entiendo. Bueno, es que ahí no está para que lo entendamos, está para que lo creamos. De eso se trata la fe. No de satisfacer el deseo de las personas por saberlo, sino de que creamos a pesar de no entenderlo. Pero la Biblia, y no voy a hacer un curso en este momento de cristología, la Biblia asegura que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. En el curso de premembresía lo vamos a ver, pero todavía falta mucho para eso. Ya lo vimos hace poco.
Ahora toca esperar otra vez a volver a empezar para llegar ahí. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Juan 1, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, a Jesús, el verbo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Allí Juan está utilizando un elemento abstracto para hablar de la persona de Jesús. Verbo, vida, vida eterna. Él está diciendo, al igual que en su evangelio, en el capítulo 1, el verbo se hizo carne. El Logos, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Yo la vi, yo la escuché, yo la toqué. Y estos sinvergüenzas gnósticos dicen que no. Eso es lo que está diciendo Juan. Porque esa era la postura de los gnósticos. No, ese Jesús no era ningún Dios. Ese Jesús fue un hombre elegido y Cristo vino y se posó sobre él cuando fue bautizado. Y cuando él va a la cruz, Cristo sale y dice, paticas, ¿para qué las quiero? Y el que murió en la cruz fue un hombre solamente, no fue Jesús, no fue Cristo. Otros, los docetistas, decían, no, lo que vimos aquí en la tierra fue una apariencia, una aparición, así como la Llorona. La Llorona, el Moán, el Chupacabra, la Patasola. Docetismo viene de la palabra griega dogeo, que significa apariencia, y era una ramificación del gnosticismo. No, lo que vimos acá no fue ni hombre ni Dios, es una aparición, como la Llorona. ¿Dónde están mis hijos? No, lo que vimos aquí fue un hombre, pero ese hombre era Dios. Dios hombre. Por eso la Biblia dice Jesucristo hombre. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que el Hijo, el eterno Hijo de Dios, se hizo carne es de Dios. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque los gnósticos de aquella época decían, no, Dios no puede hacerse carne, porque si Dios se hace carne, se corrompe. Entonces el que pisó la tierra no fue Dios. Y Juan dice, no, esos son hijos de Satanás. El que confiesa que Dios se hizo carne, ese sí tiene a Dios, ese sí tiene a Cristo. Nosotros creemos en el Dios hombre, no en un hombre cualquiera. Ese cuentico que se acostó con María Magdalena, tuvieron hijos y de ahí sacaron una película, un desastre, el Código Da Vinci y otras secuelas, porque un profesor de literatura le dio por escribir, porque ni siquiera es teólogo, hombre, ni habrá leído la Biblia en su vida, pero ahí sacó una película, sacó un libro y otros más desubicados hicieron varias películas. Es que es con Tom Hanks, me la voy a ver, sí, ya no pierdo tiempo viendo esas bobadas. Distorsionan la imagen del Señor. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos creyentes se ven eso y lo creen. Y uno dice, como en Chespirito, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que dice creer en Dios vea eso y me diga que Jesús tuvo hijos con María Magdalena? Pero así están las cosas, hermanos. Así está el mundo de torcido. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Que nos lleve la corriente? No, firmes. Firmes. Firmes en la roca que es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 4. Juan 1:4 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de una persona.
Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo, ¿sí? O sea, ¿quién es desde el principio? El Verbo. Es decir, antes de todas las cosas, el Verbo no estaba, el Verbo ya era. ¿Sí? Era con Dios, es decir, igualdad. Y por si no nos quedó claro, dice, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién creó todas las cosas? Jesucristo. Y sin Él, y si de pronto, ay, no entendí. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que existe lo hizo Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida misma de Dios. Y Él es el que creó las cosas, y Él es el que puede darnos la vida de Dios. Él es el que puede darnos la vida eterna. Por eso la vida era la luz de los hombres. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese Verbo se encarnó y habitó, tabernaculizó entre nosotros. Él es el tabernáculo de Dios en medio de su pueblo. Él es la morada de Dios. Él se encarnó, se hizo carne, asumió la naturaleza humana en todos sus aspectos. Por eso Él tuvo hambre, por eso Él se molestó, por eso Él tuvo sed, por eso Él lloró, por eso le dio sueño, por eso se cansó. Y adivinen, por eso se murió. Si Él no era hombre, no podía morir en una cruz por tu pecado y por el mío. Por eso debía ser hombre, no para acostarse con María Magdalena, hombre. Vino a morir por su pueblo. Para eso se encarnó. Él no es como nosotros que pensamos que el propósito de la vida es pasarla bueno, viajar, chévere. No, Él vino a cumplir una misión. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siendo Dios, se sometió al Padre. Nosotros a veces no le hacemos caso ni a la policía. Ese es Jesús. ¿Qué más nos dice Juan acerca de Jesús? Que Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijos, la voluntad de Dios es que no pequéis. Pero como yo sé que sois humanos, si alguno peca, tiene un abogado delante del Padre. No te va a caer un rayo del cielo a volverte chicharrón porque has pecado. No, tienes un abogado. ¿Y qué pasa cuando yo necesito un abogado? Espero a que el abogado venga, ¿cierto? Y me busque. No, yo voy al abogado, le cuento mi problema. Si he cometido un delito del que soy culpable, le confieso mi delito. ¿Y qué hace el abogado? El abogado le toca callarse y defenderme. El abogado no ayer donde ante el juez le dice, bueno, mire, señor juez, yo sé que él lo hizo. Seguro, juez, es que él me lo acabó de contar, él lo hizo. Pero yo voy a utilizar todas las estrategias para que usted lo absuelva. No. Él como mi abogado, yo le confieso mi pecado y Él intercede delante del Padre por mí. Él es nuestro sacerdote. El sacerdote no es el pastor, ni el apóstol, ni el papa. Pastor, ore por mí para que Dios me perdone. No, ora tú. Si eres hijo de Dios, ora tú. Acá no dice si alguno hubiere pecado, busque al pastor o busque al hermano X para que interceda por él delante de Dios. No, ora tú, pídele tú perdón a Dios. Tienes que hacerlo tú. Reconocer tu pecado delante de Dios.
Porque ni la salvación ni la santificación son por ósmosis. Eso no es como cuando uno era chinito y le decía a un amigo: mire, Juanito, vaya, dígale a Danielita que me gusta mucho, que me dé el cuadre. Así era, ¿no? Acá dicen que el empate. Yo nunca he podido entender lo del empate, pero así dicen. Que dígale que me dé el empate. No, ay, mire, hermano, dígale a Dios que me perdone. Yo puedo interceder por un hermano delante de Dios, pero solo va a ser perdonado cuando Él mismo venga ante la presencia del Señor. Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, es decir, Él es el pago que satisface la ira de un Dios santo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y cuando habla allí de todo el mundo, no está hablando de todo el mundo sin excepción. No es que, porque el romanismo dice, no, todo el mundo va para el cielo, no es que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. O los arminianos dicen, no, Cristo murió en la cruz para ver quién quiere salvarse. No. Cuando habla allí de todo el mundo, habla de sin distinción de raza, estatus social, nada, sin distinción. Todo aquel que venga a Cristo puede ser salvo. Él pagó con su sangre, murió como una víctima inocente para cancelar mi deuda con la justicia de Dios, para apaciguar la ira de Dios. Y cuando Juan dice eso, está recordando el sacrificio de la víctima inocente durante la Pascua, cuya sangre era rociada sobre el arca del pacto. En el arca del pacto hay una placa de oro con 2 querubines apuntando hacia el medio con sus alas, sobre la cual era esparcida la sangre de la víctima inocente, con el propósito de apaciguar la ira de Dios. Señor, cálmate, por decirlo así. Calma tu ira, Señor, al menos por un año. Y el Señor perdonaba los pecados de esa persona durante un año. Al año siguiente, otra vez lo mismo. Pero el sacrificio de Cristo es perfecto. Y no necesitamos matarlo cada vez que hacemos culto, comiéndonos una hostia. Ni necesitamos pagar dinero. Primicias, vamos a hacer la fiesta de las primicias, traiga el primer sueldo del año para que le vaya bien. No, Cristo ya pagó por mí, querido amigo. No me vas a robar mi dinero. Él pagó con la sangre de un cordero sin mancha, con su propia sangre. Yo ya no tengo que pagar. Doy porque entiendo que la iglesia tiene que funcionar y sostenerse, porque todo se mueve con dinero. Las sillas se compran con dinero, los ventiladores se compran con dinero, un cable se compra con dinero, las escobas se compran con dinero, el cloro se compra con dinero, el café se compra con dinero. Necesitamos dinero, pero acá a nadie se le va a decir que si da dinero Dios lo va a salvar, que si da dinero Dios se va a poner feliz y le va a dar más plata todavía, que si da dinero va a ser multimillonario, o que si da dinero su familia va a ser salva. Entonces sería un Dios pobre, ¿no? A toda hora pidiendo plata. ¿Qué Dios tan miserable el que nos han vendido? No, el Dios de los cielos es tan rico que pagó nuestra deuda y la pagó con su Hijo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y eso nos lleva a entender que Él es nuestro único Salvador. Él era el único que podía morir en una cruz. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ni la Virgen, ni José Gregorio, ni el apóstol que está allí pasando el hospital Erasmo Meós. Nadie. Solo Jesucristo. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahí no dice uno de los salvadores. Bueno, es que Jesús te va a salvar, pero Juan sin miedo también te puede salvar.
O el apóstol Armando Negocios de la Cruz también te puede salvar. No. El Hijo de Dios es el único Salvador del mundo. Si tú no crees en Él, no vas a tener salvación, porque solamente en Él hay vida eterna. Primera de Juan 5, 11 y 12 es más claro aún el apóstol. Y este es el testimonio, que Dios nos ha enviado, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tienes a Jesucristo, no tienes vida eterna. Sencillo. No, pero yo me porto bien. Es que acá no está diciendo si te portas bien, si te paras de cabeza, si tu abuela era creyente, porque muchos que dicen, no, pero es que mi abuela es cristiana y mi mamá también vaya a la iglesia. No, él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Esto es sumamente excluyente. El que lo tiene, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Dios nos ha dado vida eterna para que la busquemos donde nos dé la gana. No, esa vida está en su Hijo. ¿Qué le vamos a hacer? Así lo quiso Dios. Ese es el plan de salvación. No, pero es que a mí me parece que eso fue como muy sanguinario, porque hay personas que son, no, pero ese Dios de la Biblia dice que sacrificando a su propio Hijo, eso no puede ser Dios. Sí puede ser Dios, porque solo a Él se le pudo ocurrir un plan tan perfecto para salvar al hombre pecador. Y nos da vida eterna en su Hijo. Tienes que estar en Cristo para ser salvo. Si tú no estás en Cristo, no tienes vida eterna. Vas rumbo al infierno. No, pero es que yo estoy en una iglesia. No, es que no se trata de iglesia. ¿Estás en Cristo? No, es que yo pertenezco a la iglesia bautista reformada. Acá no dice si estás en la iglesia reformada, en la iglesia pentecostal, en la iglesia romana, en la iglesia de los testigos de Jehová. No, acá dice, la vida eterna está en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tú has experimentado el nuevo nacimiento. Sí, yo leo libros, yo leo la Biblia. No, yo no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si Dios ha transformado tu vida a través de Jesucristo. Porque cuando uno le pregunta a las personas a veces qué tan cristianos son, empiezan a hablar de lo que hacen, pero no de lo que Cristo ha hecho en ellos. Y es un error. Yo debo hablar de mi salvación en términos de lo que Cristo ha hecho por mí, no de las cosas que yo hago. Porque los de Mateo 7 hacían muchas cosas. Echaban fuera demonios, hacían milagros y profetizaban. Y el Señor les dijo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo ve el incrédulo a Jesús? Bueno, el incrédulo o se va a un extremo o se va al otro extremo. Estos gnósticos se iban al extremo de la divinidad. No, Jesús no puede ser Dios. Jesús no puede decir, Dios no puede hacerse hombre. Dios no puede hacerse hombre. El error está en enfatizar un extremo o el otro. No, el que pisó aquí la tierra es un simple ser humano. Solamente un ser humano. Miren, nació de María, le dio rabia, era pobre y se murió. Era un hombre. Y el que salta la divinidad como los docetistas, no puede ser hombre, tiene que ser solo Dios. Y como es solo Dios, pues lo que vimos aquí era una aparición de Dios. Pero la Biblia nos dice, nos habla de Jesús, Dios hombre. Y para el mundo hoy Jesús no es más que un maestro de moral, un maestro que nos vino a dar un ejemplo. No, Jesús es un hombre ejemplar.
Los musulmanes creen en Jesucristo, ¿sí sabían? Pero no es Dios. Para los musulmanes Jesús es un maestro. Para los musulmanes Jesús es un gran profeta. De hecho, cuando ellos no utilizan el nombre de Jesús, dan una alabanza. Pero no es Dios. Y veneran a Jesús, pero no es Dios para ellos. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. El que no confiesa que el hombre que estuvo aquí es Dios, sencillamente no es de Dios. Y ahí están los testigos sin Jehová. No, pero es que mi tío es testigo sin Jehová. No es de Dios. Está muerto espiritualmente. Porque él niega que Jesús sea Dios. Para ellos Jesús es un ser divino, pero no es Dios. Y Juan dice que el que niega que el Hijo de Dios se ha encarnado en la persona de Jesús, no es de Dios. Y más aún, por si no nos queda claro, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, a lo largo de toda la era evangélica vamos a tener este tipo de herejías amenazando a la iglesia. No, yo no entiendo que Jesús pueda ser Dios y hombre, entonces tiene que ser alguna de las dos. No, la Biblia dice que Él es Dios y que Él es hombre. Dos naturalezas morando en la misma persona. Y el que no cree en esto no es salvo. Y los Jesús solos no son salvos. Ellos rechazan que Dios sea trino. Y los mormones no son salvos, porque ellos dicen que Jesús es un ser divino, hermano de Satanás. O sea, eso ya... No, Jesús y Satanás son hermanos creados por Dios. Pero es que a mí me gusta una mormona que está más linda. Terrible. No, yo la voy a convertir. La voy a convertir, le voy a predicar y la voy a convertir. ¿La va a convertir en qué? ¿En pájaro? ¿En una gata? ¿O quién la que la va a convertir? Si el que convierte es Dios. Y Dios no estableció el noviazgo como medio para que la gente se arrepienta. Estableció la predicación como medio para que la gente se arrepienta. Tú no tienes que buscar novia para que se arrepienta. Predica el evangelio a todo aquel que se te atraviese y pídele a Dios que te dé un hombre o una mujer de Dios. Que muchos son avispados, ¿no? Avispadísimos. Después cuando les va mal, ay hermano, necesito consejería. Pero no, ¿qué consejería ni que 8 cuartos? Vuelva de serio. La Biblia ya lo enseñó. La Biblia ya lo enseña. A manera de conclusión, nos quedan los siguientes puntos para la semana entrante. Tenemos que aceptar o reconocer que la doctrina es importante. Texto más retorcido. El conocimiento envanece, el amor edifica. 1 Corintios 10. Si ven, hermano, el conocimiento envanece. Entonces, estudiar mucho es malo. Es mejor el amor. Entonces, Cash Luna dice: ¿yo para qué quiero teología? Yo no quiero teología. Yo lo quiero es a Él. Suena bonito, ¿cierto? Pero es una mentira. Porque no está hablando del conocimiento de Dios. Está hablando de tener mucha teología sin amor. Lo que Pablo nos dice es que si yo lleno mi cabeza de teología
y esa teología no afecta mi vida, no sirve de nada, solamente me está llenando de orgullo. Y hay muchas personas que estudian y para lo único que les sirve es para hinchar sus pechos. Yo sé mucho. Miren todo lo que yo sé. Pero no hay amor en su corazón para nadie. Pablo dice, tienes que tener conocimiento acompañado de amor. Los dos van de la mano o si no, no sirve de nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que unos son de amor y otros son de conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero los que tienen amor se edifican porque tienen amor y el amor es más importante. No porque para yo poder manejar el carro tengo que primero hacer las horas de teoría. Para yo poder vivir la vida cristiana debo saber cómo vivirla. Y el saber es cognitivo, es conocimiento. Yo primero tengo que llenar mi corazón de este libro, del conocimiento de Dios, para poner en práctica. O si no, Pablo no diría, yo oro para que seáis llenos del conocimiento de Dios. Pablo se equivocó. Es una mala interpretación del texto. Pero es utilizada por los falsos maestros, pues para que nadie lea la Biblia. No es que si la gente no lee la Biblia no se da cuenta de la verdad. Y si la gente no lee la Biblia, pues más fácil le saco yo la plata del bolsillo. No, el conocimiento envanece, no estudies mucho. Tráeme tu dinero más bien. No estudies. Conocimiento envanece. De eso. La letra mata. Esa es otra, ¿no? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Está hablando de la incapacidad del hombre para cumplir la ley. De aquellos que quieren guardar la ley para ser salvos, la letra de la ley, que persisten en su legalismo para autojustificarse. Y Pablo le dice, esa ley te va a matar, porque la ley no te puede salvar, solo el Espíritu de Cristo te puede salvar. La ley te lleva a Cristo, la ley no te salva, pero te lleva a mirar la cruz. Es lo que Pablo está diciendo. Y los vivos, los inteligentes, ¿no? La letra mata, no leas la Biblia porque la letra mata. Quédate en ignorancia, así yo te manipulo más fácil y te saco el dinero. La doctrina es importante, queridos hermanos, porque si yo no sé lo que Dios dice en su palabra, ¿cómo voy a aplicarlo a mi vida? ¿Cómo voy a crecer en santidad si yo ni siquiera sé cómo manejar mi vida? Y por eso hay personas que constantemente están buscando aquí, buscando allá, buscando aquí, buscando allá, que el pastor les diga, que el apóstol les profetice, profetízame. Deja la pereza, lee la Biblia, pero queremos soluciones mágicas. Soluciones mágicas. Pastor, ¿qué debo hacer? Lee la Biblia. Ora. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Profetíceme, dígame qué voy a hacer. Me voy a ganar el chance mañana. ¿Cuál es el número que debo jugar? ¿Cuándo va a venir el anticristo? Profetízame. Y la gente está hambrienta de esas cosas. Pero el libro de Dios lleno de mugre en la casa. Como dije la semana pasada, si lo abren es porque se les cae y se abre por la mitad. No lo abren, no lo leen, no lo estudian. La gente se ve un partido de fútbol de 2 horas o de 3 horas y hay alargue. Pero empiezan a leer la Biblia y empiezan a bostezar. Ay, qué pereza. Ay. Se alargó la predicación, hermano. Ya 1 hora y 1/4. Ay, qué pereza. Pero para lo demás no tenemos pereza. Para jugar al Xbox, 3-4 horas. Free Fire. Echar lengua. Cuando se va la luz, ¿qué hace la gente? Sacan una silla y se ponen a echar lengua. 2-3 horas. Para ir a pasear no les da pereza. Para leer la Biblia sí, toda la pereza del mundo. Y después nos dan en la cabeza. Y ahí sí, pastor, mire, es que me encontré con fulano de tal y él dice que Jesús no es Dios. ¿Qué hago? Lea la Biblia, papito. No me venga a preguntar cosas que ya todo el mundo se han dicho y se han redicho acá. Deja la pereza. Busca que el Señor afirme tu fe a través del conocimiento de su palabra. Hay medios de gracia, está la iglesia.
Acá se exponen las doctrinas importantes de la Escritura, las fundamentales. No se le cobra a la gente. Pero muchas personas no vienen a las clases, no vienen al culto y después andan preguntando. Cuando aquí se ha hablado hasta el cansancio de esas cosas, desprecian la mesa del Señor, la tienen por inmunda. El pan que Dios nos da, lo desprecian, su palabra, su doctrina. Ese es un pecado de la iglesia, es un pecado nuestro, porque vivimos tan inmersos en este mundo que esto es lo último. A las 12 de la noche agarramos el libro, o cuando hay un familiar en el hospital, vamos a orar porque se está muriendo mi abuelita. ¿Por qué no oraste antes? Porque Dios tuvo que llevarte a ese punto para que te acordaras de Él. Porque cuando todo está bien, ni al culto venimos ni oramos. Pero la abuela, el abuelo, el perro, el gato están en el hospital. Hermano, ore. ¿Y por qué no oras tú? ¿No será que no eres hijo de Dios y por eso no oras con tu Padre? Porque la misma oración mía es la misma oración que Dios va a escuchar de ti. Si Él es tu Padre, Él no tiene hijos favoritos. Es que la oración del pastor la escucha más rápido, no. Él es Dios, Él oye a sus hijos a través de Jesucristo. Por eso muchas veces nuestra vida cristiana es tan apática, porque no nos exponemos a este maravilloso libro, a las doctrinas que Dios nos ha dado, para que las devoremos, para que alimentemos nuestras almas. Y cuando tenemos la doctrina correcta, adivinen qué. Es como cuando uno tiene va a hacer la receta de cocina. Si la receta dice 3 huevos y yo le echo 3 huevos, bátalos por 5 minutos, los bato por 5 minutos, la torta va a salir como es. Pero si la receta dice 3 huevos y yo digo no, yo creo que mejor son 2, o echémosle 5 para que sepa más a huevo, a mí me gusta el huevo, se daña la receta. O no leo la receta. Muchas personas quieren hacer una torta sin mirar la receta. Muchas personas quieren vivir a Cristo sin conocerle, sin venir al libro de Dios, a saber quién es ese Dios. No seamos como los incrédulos, queridos hermanos. No seamos como los incrédulos. Realmente manifestemos nuestro amor al Señor. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria, Señor. A ti sea toda la alabanza, porque tú nos has rescatado nuestra buena manera de vivir, no con cosas preciosas como oro o plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos días. A su debido tiempo vino a esta tierra a entregar su último aliento por nosotros. Señor, yo quiero conocerte. No como los gnósticos, no como las denominaciones carismáticas que quieren sentir cosquillas, sentir escalofríos, sentir un hormigueo. No, yo quiero conocerte como tú lo has mandado, a través de tu palabra. Enséñanos tu palabra, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, soberano Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.